Rusia y Estados Unidos llegaron a un punto crítico, donde la amenaza de una ruptura total en sus relaciones ya no es una mera especulación, sino una posibilidad tangible. El Kremlin dejó en claro que si Washington decide presionar en el frente de la guerra en Ucrania, podría desencadenarse una ruptura inminente. Para Rusia, su operación militar especial permanece inalterable, socavando la idea de una resolución rápida del conflicto por parte de Donald Trump, quien olvidó la complejidad del conflicto ucraniano, las dinámicas de poder en el este de Europa y, lo peor de todo, el entorno político que heredó. Las personas a su alrededor también son un factor crucial. ¿Por qué el magnate no podrá cumplir su promesa pacificadora? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Cartas echadas. Rompen relaciones. La fría determinación de Moscú comienza a dibujar los contornos de una ruptura total de las relaciones con Washington, marcada por las palabras del viceministro de Asuntos Exteriores Sergei Ryabkov. El mensaje es claro. Si Estados Unidos decide presionar a Rusia sobre la guerra en Ucrania, las consecuencias serán profundas, como el eco de un trueno en la distancia. Ryabkov dejó claro que los intentos de confiscación de activos rusos congelados, así como el incremento de la presencia militar de la OTAN y el suministro de armas a Ucrania, son inaceptables. Vladimir Putin tiene el pulso centrado en cada movimiento del tablero geopolítico, no solo en el campo de batalla, sino también en el delicado juego de las relaciones internacionales. Las fuerzas rusas han demostrado su capacidad en el terreno de batalla, consolidando posiciones que, según Moscú, deben ser consideradas en cualquier posible negociación. Desde el Kremlin, la interpretación de la realidad sucede en un contexto donde se han estado reevaluando no solo las tácticas, sino también la doctrina nuclear. Esta reevaluación ya anunciada no es un simple cambio de las reglas del juego, es un reconocimiento de que Moscú está preparado para actuar decisivamente si las circunstancias lo requieren. La declaración del Kremlin se debió a la filtración de los planes estadounidenses que pretenden encaminar el conflicto hacia una resolución que ha sido calificada como abstracta por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El informe sobre un posible acuerdo que incluiría un congelamiento de las hostilidades, la creación de una zona de amortiguamiento y la negativa a largo plazo de Ucrania para unirse a la OTAN, ha encontrado en Moscú una respuesta cautelosa. En palabras de Peskov, tales propuestas son solo paños de agua caliente, es decir, meras ilusiones que en nada cambian la realidad palpable del campo de batalla. Ante tal panorama, el Kremlin recuerda que cualquier diálogo debe estar basado en la realidad actual, una que favorece a las fuerzas rusas. Mientras se sigue especulando sobre qué acuerdo establecerá Putin y Donald Trump sobre Ucrania, las discusiones se intensifican en los altos círculos del poder en Estados Unidos. La administración en funciones de Joe Biden mueve sus fichas para no dejarle nada fácil los planes de pacificación al republicano. La victoria no le otorga a Trump una libertad de acción incondicional. Dada la estructura del poder que rodea a la política estadounidense, las garantías que quizás pudiera buscar en un movimiento hacia la paz son en sí mismas un mirage. La reciente asignación de $6.000 millones a Ucrania, con armamento crucial, previsto para ser entregado antes de la toma de posesión, parece destinada a delimitar las manos del próximo presidente en un posible intento de diplomacia moderada. Esto, sumado a un periodo de decisiones rápidas y a la continuación del apoyo financiero a Kiev, crea un entorno en el que cualquier intento de Trump por cambiar el rumbo podría ser una tarea monumental, si no imposible. En total, se puede decir que Ucrania, con la asignación de Biden, estaría totalmente equipada con dinero para aproximadamente un año más de guerra.
Dadas las limitaciones que enfrentó Trump durante su primer mandato, es posible que no pueda revertir estas decisiones. Además, la composición del posible gabinete de Trump plantea más preguntas que respuestas. La presencia de figuras como Richard Grenell, conocido por su postura agresiva hacia Rusia, sugiere que incluso un aparente cambio podría ser solo una continuidad de la presión antirrusa. No se puede olvidar mencionar que la imagen de la actitud amistosa de Trump hacia Rusia es más mito que realidad. Las acusaciones han sido lanzadas con vehemencia. Atrocidades, desmanes, son frases que han brotado de su boca en múltiples ocasiones, reflejando una postura que no parece dispuesta a reconocer ninguna flexibilidad. De hecho, se rumorea que al inicio de su mandato, Trump podría querer incitar aún más el conflicto con el fin de negociar desde una posición de fuerza, un giro que no sería visto con buenos ojos en el Kremlin y que podría disparar a nuevas sanciones y un aumento en la ayuda militar a las fuerzas ucranianas. Frente a este telón de fondo, Rusia reafirma su postura. No está dispuesta a aceptar un plan redentor impuesto desde el otro lado del océano. Desde el alto mando en Moscú, resuena una clara señal a Biden y a los futuros líderes estadounidenses. La no aceptación de compromisos que puedan considerarse como concesiones solo puede llevar a una escalada de tensiones, marcando un camino insostenible para cualquier intento de reconciliación o establecimiento de la paz. Así, con cada declaración que emana del Kremlin, se erige un monumento a la obstinación en la lucha por el control de narrativas en las relaciones internacionales. En el gran tablero del ajedrez geopolítico, Rusia ha dejado claro que su estrategia no se someterá a las presiones de un Occidente que intenta regular sus movimientos. De hecho, el propio Putin ha advertido en repetidas ocasiones que las promesas de una pronta solución son solo ilusiones. Los objetivos de la operación militar especial se mantienen firmes y en su mente son incuestionables. En el fondo, cada acción, cada decisión se perfila como una batalla más en la contienda más amplia por el dominio y la influencia en el continente europeo, donde Rusia busca reafirmar su presencia y autoridad histórica frente a la injerencia de Estados Unidos. La historia, como siempre, juega un papel crucial en el desenlace de los acontecimientos. Las raíces de este conflicto, que se remontan a la disolución de la Unión Soviética y a las tensiones resultantes entre Rusia y la OTAN, continúan resonando en el presente. Con la situación de Ucrania como telón de fondo ineludible y el espectro de un conflicto más amplio entre potencias nucleares como el horizonte, los rostros en las altas esferas de poder se mueven con cautela. Cualquier paso equivocado podría resultar en un desastre mucho más amplio, un riesgo que ni Moscú ni Washington parecen dispuestos a correr a la ligera. En este sendero incierto, Rusia parece estar trazando su camino decidido a no ceder ante lo que considera un intento de dominación por parte de Estados Unidos, una nación con una larga historia de intervenciones que se encuentran en el cruce de intereses geopolíticos, económicos y militares. En la encrucijada en la que se encuentran, el Kremlin se prepara para lo que podría ser una nueva era de confrontación, donde la lucha por la retórica, la influencia y la soberanía se convierte en el centro de atención en la arena global. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio,
prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.